Se está ahogando. Alguien haga algo, gritó una voz desde la terraza. Lucas Ferrer pataleaba desesperadamente en el agua, tragando grandes bocanadas mientras intentaba mantenerse a flote. Sus manos golpeaban violentamente la superficie de la piscina, salpicando agua por todos lados. «Señor Ferrer», chilló doña Consuelo, el ama de llaves, con las manos en la cara. «Dios mío, no sabe nadar». Los 5 empleados que se encontraban en la terraza se miraron entre sí, paralizados. Nadie se movía. El jardinero se quitó los zapatos con lentitud, pero era obvio que no llegaría a tiempo. «¡Muévanse, cabrones!», gritó el chofer, pero tampoco hizo ademán de lanzarse al agua. Fue entonces cuando Alma Reyes, quien apenas llevaba 3 días trabajando en la mansión, arrojó la bandeja con limonadas que cargaba y corrió hacia la piscina. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó al agua con uniforme y todo. «¡Agárrese de mí, patrón!», gritó Alma mientras nadaba hacia él. Lucas, ya casi sin fuerzas, se aferró desesperadamente al cuello de Alma, casi hundiéndola en el proceso. La joven luchó por mantener la cabeza de ambos fuera del agua, pataleando con todas sus fuerzas. «No me suelte», jadeó ella, tratando de nadar hacia la orilla. «Ya mero llegamos». Después de lo que pareció una eternidad, el jardinero y el chofer por fin reaccionaron y se acercaron al borde para ayudarlos a salir. Entre jalones y esfuerzos, lograron sacar primero a Lucas, quien cayó sobre el suelo de la terraza tosiendo violentamente, expulsando agua de sus pulmones. Alma salió por su cuenta, chorreando agua y con el uniforme pegado al cuerpo. Doña Consuelo corrió con toallas, mientras el resto de empleados rodeaban a Lucas, quien seguía tosiendo. «¿Está bien, jefe?», preguntó el chofer, dándole palmadas en la espalda. Lucas apartó la mano de un manotazo y, aún tosiendo, se incorporó apoyándose en un brazo. «¿Dónde está la muchacha?», preguntó con voz ronca. «Aquí estoy, señor», respondió Alma, temblando de frío mientras se envolvía en una toalla. Lucas la miró fijamente, con el agua escurriendo de su cabello perfectamente cortado, ahora pegado a su frente. «Tú», señaló a Alma, «te quedas. El resto». Su mirada recorrió a los demás empleados. «Están todos despedidos». Un silencio sepulcral cayó sobre la terraza. «Pero, señor Ferrer», balbuceó doña Consuelo, «llevo 15 años con su familia». «Y no moviste un dedo para ayudarme», respondió Lucas con frialdad. «15 años, y ni siquiera sabías que no sé nadar». «Patrón, no sea injusto», intervino el jardinero. Todos estábamos en shock. «¿Injusto?». Lucas soltó una risa amarga mientras se ponía de pie con dificultad. «Esta muchacha lleva 3 días aquí, y fue la única que arriesgó su pellejo por mí. Quiero a todos fuera de mi propiedad antes del anochecer. Ricardo les dará su liquidación». Alma permaneció quieta, sin saber qué hacer o decir. Nunca imaginó que su impulso terminaría en algo así. «Usted, señorita...». Lucas la miró, dándose cuenta de que no sabía su nombre. «Alma, señor. Alma Reyes». «Alma», repitió él, como saboreando el nombre. «Venga conmigo a mi despacho cuando se haya cambiado. Tenemos que hablar». Con esas palabras, Lucas se dirigió cojeando hacia la casa. Fue entonces cuando Alma notó por primera vez el bastón caído junto a la piscina. El accidente cobraba sentido ahora. El patrón había resbalado mientras caminaba apoyado en su bastón. «Te vas a arrepentir de esto, chamaquita», susurró doña Consuelo al pasar junto a ella. «No sabes dónde te estás metiendo». Alma la miró alejarse y luego observó la mansión imponente frente a ella. Había venido desde su pueblo en Michoacán buscando un trabajo para mandar dinero a su familia. Ahora, de repente, era la única empleada que quedaba en pie. Mientras se dirigía a su pequeño cuarto para cambiarse la ropa mojada, Alma no podía dejar de pensar en la mirada de Lucas Ferrer. Detrás de esa frialdad y ese carácter duro, había visto algo más. Algo que nadie más parecía haber notado en 15 años. Vulnerabilidad. «Un poco más, señor Ferrer. Solo 3 repeticiones más». Lucas apretó los dientes mientras levantaba la pierna derecha contra la resistencia que Alma aplicaba con sus manos. Habían pasado 2 semanas desde el incidente de la piscina, y la mansión se sentía extrañamente vacía, con solo ellos 2, y Ricardo,
el viejo mayordomo que había regresado de sus vacaciones justo a tiempo para evitar ser despedido junto con los demás. «Ya no puedo», gruñó Lucas dejando caer la pierna. «Sí puede», insistió Alma con firmeza, pero sin alzar la voz. «Usted mismo dijo que quería recuperarse más rápido». Lucas la miró con una mezcla de irritación y sorpresa. Nadie le llevaba la contraria, nunca, pero había algo en la tranquila determinación de esta muchacha que desarmaba su habitual muro de arrogancia. «Una más», concedió finalmente volviendo a levantar la pierna. Alma sonrió ligeramente mientras contaba en voz baja. Después de terminar los ejercicios, se dirigió al carrito que había preparado con agua y toallas. «¿Siempre fue así de mandón o es algo que desarrolló con los años?», preguntó mientras le pasaba un vaso con agua. Lucas casi se atragantó. «¿Perdón? Disculpe, no debí preguntar eso», se corrigió Alma rápidamente. Para su sorpresa, Lucas soltó una risa breve, la primera que ella le escuchaba. «Mi madre diría que nací dando órdenes», respondió secándose el sudor de la frente, aunque ella era la única que nunca las obedecía. «¿Su madre?». Alma acomodó las almohadas del sillón donde Lucas descansaba después de la terapia. «¿Vive todavía?». El rostro de Lucas se endureció instantáneamente. «No hablamos de ella en esta casa». El silencio cayó pesadamente entre ambos. Alma asintió y continuó recogiendo el equipo de fisioterapia. No volvió a mencionar el tema. Durante los días siguientes establecieron una rutina. Por las mañanas, Alma ayudaba con los ejercicios. Luego Lucas se encerraba en su despacho a trabajar, mientras ella se encargaba de mantener en orden las habitaciones principales. Por las tardes, a veces tomaban el té juntos en la terraza, casi siempre en silencio. Un miércoles, mientras limpiaba el despacho, Alma notó que uno de los cajones del escritorio estaba ligeramente abierto. Al intentar cerrarlo, descubrió que algo bloqueaba el mecanismo. Con cuidado, abrió más el cajón y encontró un sobre atascado en la parte trasera. Lo sacó para acomodarlo correctamente y no pudo evitar notar el remitente. Teresa Ferrer. La fecha marcaba 5 años atrás. Mientras sostenía el sobre en sus manos, escuchó pasos acercándose. Rápidamente lo devolvió al cajón y lo cerró justo cuando Ricardo aparecía en la puerta. «El señor Ferrer pregunta si ya terminaste aquí», dijo el mayordomo con su habitual tono despectivo. «Ya casi», respondió Alma, fingiendo sacudir algunos libros. Esa noche, mientras preparaba la cena, no podía dejar de pensar en aquella carta. ¿Teresa Ferrer sería la madre que Lucas se negaba a mencionar? 2 días después, mientras Lucas tomaba una siesta, Alma aprovechó para revisar con más detenimiento el cajón. Para su sorpresa, no encontró solo una carta, sino un paquete completo de sobres, todos con el mismo remitente, fechados a lo largo de varios años. Todos estaban abiertos, excepto los más recientes. «¿Qué diablos crees que estás haciendo?». La voz de Ricardo la hizo saltar. El mayordomo la observaba desde la puerta con una mirada gélida. «Estaba ordenando los papeles», mintió Alma, cerrando el cajón. «No me tomes por estúpido». Ricardo se acercó amenazante. «Te vi sacando las cartas». «¿Por qué no las ha visto el señor Ferrer?», preguntó ella directamente. Ricardo sonrió con sarcasmo. «Porque no necesita distracciones. Esa mujer lo abandonó cuando más la necesitaba. Son suyas. Tiene derecho a decidir si quiere leerlas o no». «Tú no sabes nada», siseó Ricardo. «Llevo 20 años cuidando de esta familia. Tú llevas aquí menos de un mes». «Voy a decírselo», declaró Alma con firmeza. «¿Decirme qué?». Ambos se giraron para encontrar a Lucas en la puerta, apoyado en su bastón, con el ceño fruncido. «Señor, yo...». Alma tragó saliva. «Encontró unas cartas en su escritorio, señor», interrumpió Ricardo con tono servil. «Le dije que no debía hurgar en sus cosas». Lucas miró a Alma esperando su explicación. «Son cartas de Teresa Ferrer», dijo ella directamente. «Hay muchas, de varios años. Algunas nunca fueron abiertas». El rostro de Lucas palideció visiblemente. «¿Mi madre te escribió?», preguntó, dirigiéndose a Ricardo con voz peligrosamente baja. «A usted, señor. Pero consideré que después de cómo lo trató, no merecía su atención». «¿Tú decidiste eso por mí?». La voz de Lucas temblaba de rabia contenida. Durante años,
Lo hice por su bien, señor, insistió Ricardo. Fuera de mi vista, ordenó Lucas. Ahora. Ricardo salió sin decir palabra. Lucas se acercó lentamente al escritorio y abrió el cajón que Alma había estado revisando. «Déjame solo, por favor», pidió sin mirarla. Alma asintió y se dirigió a la puerta. «Alma», la llamó antes de que saliera. «Gracias». Alma no vio a Lucas el resto del día. La puerta del despacho permaneció cerrada y ni siquiera salió para la cena. A la mañana siguiente, cuando fue a llevarle el desayuno, lo encontró dormido sobre el escritorio, rodeado de cartas abiertas y fotografías esparcidas. Con cuidado de no despertarlo, dejó la bandeja y se dispuso a salir, pero un movimiento la detuvo. «No te vayas», murmuró Lucas, incorporándose lentamente y frotándose el cuello adolorido. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera pasado la noche llorando o sin dormir. Probablemente ambas cosas. «Le traje café y pan dulce», dijo Alma señalando la bandeja. Lucas asintió tomando la taza de café mientras observaba el desorden frente a él. 20 años, dijo finalmente. 20 malditos años creyendo que mi madre se había olvidado de mí. Alma permaneció en silencio sin saber qué decir. Después del accidente, cuando perdí la movilidad de la pierna, ella quiso llevarme a Estados Unidos para un tratamiento experimental. Continuó Lucas, hablando más para sí mismo que para Alma. Mi padre se negó. Discutieron. Ella se fue sola, prometiendo regresar con los especialistas. Yo tenía 15 años. ¿Y nunca regresó?, preguntó Alma suavemente. Eso creí. Lucas levantó una de las cartas. La primera es de un mes después de su partida. Me explicaba que el tratamiento tomaría más tiempo, que no podía volver todavía. Las siguientes son de cada mes, durante años. ¿Todas dicen lo mismo? No. Lucas pasó la mano por su rostro cansado. Con el tiempo cambiaron. Me hablaba de su vida, me preguntaba por la mía, por la escuela, por mis amigos. Me pedía perdón por no estar aquí. La voz de Lucas se quebró ligeramente. Mi padre murió hace 5 años. Estas, señaló otro montón de cartas, son de después. Me pedía que la dejara volver, que quería explicarme todo personalmente. Alma se sentó frente a él, con el escritorio separándolos. ¿Y Ricardo las ocultó todas? Todas, confirmó Lucas con amargura. Me hizo creer que ella nos había abandonado, que nunca le importamos, que era como todos los demás, interesada solo en nuestro dinero. Un portazo en la planta baja interrumpió la conversación. Segundos después, escucharon ruidos de cajones abriéndose y cerrándose violentamente. «Parece que Ricardo está empacando», comentó Alma. «Que se vaya al infierno», espetó Lucas golpeando el escritorio con el puño. 20 años manipulándome, haciéndome odiar a mi propia madre. ¿Sabe dónde está ella ahora? Lucas señaló una de las cartas más recientes. Vive en Morelia, en una casa de reposo llamada Los Jacarandas. La última carta es de hace apenas 2 meses. Alma tomó el sobre y miró la dirección. Conozco ese lugar, dijo con sorpresa. Está cerca de donde yo vivía. Es un sitio bonito, con jardines grandes. ¿Crees que todavía esté ahí?, preguntó Lucas, y por primera vez, Alma notó un dejo de esperanza en su voz. Podríamos averiguarlo, sugirió. Puedo llamar y preguntar si... Un estruendo los interrumpió. Ambos se dirigieron rápidamente hacia la planta baja, donde encontraron a Ricardo en el vestíbulo, con una maleta a sus pies y una caja en los brazos. ¿Qué te llevas?, exigió saber Lucas. Solo lo que me pertenece, respondió Ricardo con frialdad. Pon la caja en el suelo, ordenó Lucas. Ahora. Ricardo obedeció a regañadientes. Lucas se acercó cojeando y abrió la caja. Dentro había varios objetos pequeños de plata, un reloj antiguo y un sobre abultado. Esto no te pertenece, dijo Lucas sacando los objetos. Son de la familia. Me los gané, replicó Ricardo con veneno en la voz. 20 años limpiando tus desastres, soportando tus berrinches. ¿Limpiando mis desastres? Lucas soltó una carcajada amarga. Lo que hiciste fue destrozar mi vida. Me robaste a mi madre. Esa mujer te habría llevado lejos de aquí. Te habría alejado de tu herencia, escupió Ricardo. Tu padre tenía razón en no confiar en ella. Mi padre murió hace 5 años,
y tú seguiste ocultando sus cartas. La voz de Lucas temblaba de ira. Eso no fue por él, fue por ti. Ricardo miró a Alma con odio. Todo iba bien hasta que esta arribista metió sus narices donde no debía. Vete de mi casa, ordenó Lucas. Y si te vuelvo a ver cerca, llamaré a la policía. Te vas a arrepentir, amenazó Ricardo mientras recogía su maleta. Hay cosas que no sabes de tu querida madre. Cualquier cosa será mejor que tus mentiras, respondió Lucas. Cuando la puerta se cerró tras Ricardo, Lucas se dejó caer en una silla, agotado física y emocionalmente. ¿Quiere que llame a los jacarandas?, preguntó Alma suavemente. Lucas levantó la mirada hacia ella. Por primera vez desde que lo conocía, Alma vio vulnerabilidad completa en sus ojos. Sí, respondió finalmente. Pregunta si Teresa Ferrer sigue ahí. Alma asintió y se dirigió al teléfono. Mientras marcaba, observó a Lucas mirando fijamente la puerta por donde Ricardo había salido. 20 años de mentiras habían terminado, pero el daño ya estaba hecho. ¿Los jacarandas? Buenos días. Quisiera saber si la señora Teresa Ferrer sigue hospedada con ustedes. El coche avanzaba lentamente por la avenida principal de Morelia. Lucas observaba por la ventana las casas coloniales y los árboles de jacaranda que salpicaban la ciudad con manchas moradas. Sus manos no dejaban de moverse, inquietas, sobre el bastón que sostenía entre las rodillas. «Es ahí adelante», señaló Alma desde el asiento del copiloto. «¿Dónde está esa barda blanca con bugambilias?» El chofer que habían contratado para el viaje asintió y giró hacia la entrada de los jacarandas. Era un lugar amplio y luminoso, más parecido a una hacienda colonial que a una casa de reposo. «No puedo hacer esto», murmuró Lucas cuando el auto se detuvo. Alma lo miró con comprensión. «Claro que puede. Ha esperado 20 años. ¿Y si no me reconoce? ¿Y si está muy enferma? La última carta era de hace 2 meses, pero al teléfono dijeron que su salud es delicada. Por eso mismo debería entrar ya», respondió Alma con suavidad. «Cada momento cuenta». Lucas respiró profundamente y asintió. El chofer le abrió la puerta y le tendió el bastón. Con movimientos lentos pero decididos, Lucas bajó del auto y esperó a que Alma lo alcanzara. La recepcionista los recibió con una sonrisa amable. Cuando Lucas mencionó a quién venían a ver, la mujer los miró con sorpresa. «¿Es usted su hijo?», preguntó. «La señora Teresa habla mucho de usted». Lucas sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Sí, soy yo, Lucas Ferrer. Venga conmigo, por favor. Está en el jardín trasero». Siguieron a la mujer por un pasillo decorado con plantas y cuadros coloridos. Al final, unas puertas de cristal daban a un jardín lleno de flores donde varios ancianos disfrutaban del sol de la mañana. «Está ahí», señaló la recepcionista hacia una mujer sentada en una silla de ruedas bajo un árbol de jacaranda. Lucas se detuvo, sintiendo que las piernas le fallaban más que nunca. Teresa Ferrer estaba de espaldas a ellos, con una manta sobre las rodillas a pesar del calor. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en un moño elegante. «No puedo», susurró nuevamente. «Sí puede», insistió Alma, dándole un ligero empujón. «Vaya, yo lo espero aquí». Con pasos inseguros, Lucas avanzó por el sendero de piedra. El sonido de su bastón contra el suelo debió alertar a Teresa, porque giró levemente la cabeza. «¿Quién es?», preguntó con voz suave. Lucas se colocó frente a ella. Durante unos segundos, simplemente se miraron. Los ojos de Teresa, del mismo color ámbar que los de su hijo, se abrieron con incredulidad. «Lucas», susurró, llevándose una mano temblorosa a la boca. «¿Eres tú?». «Sí, mamá», respondió él con la voz quebrada. «Soy yo». Teresa extendió sus manos hacia él, y Lucas se inclinó para tomarlas. Estaban frías y arrugadas, pero el apretón era sorprendentemente fuerte. «Mi niño», sollozó ella. «Mi niño hermoso». Por fin, Lucas se arrodilló frente a la silla, ignorando el dolor en su pierna mala. Las manos de su madre le acariciaron el rostro, como intentando memorizar cada línea, cada cambio de los últimos 20 años. «Estás tan grande», dijo entre lágrimas, «tan parecido a tu padre, pero con mis ojos». «¿Por qué no volviste?», preguntó Lucas,
sin poder contener la pregunta que había guardado durante 2 décadas. Teresa bajó la mirada. Lo intenté, hijo, muchas veces, pero tu padre, él tenía sus razones para mantenerme lejos. Y luego, cuando murió, Ricardo me dijo que tú no querías verme, que habías leído mis cartas y me odiabas. Nunca recibí tus cartas, confesó Lucas. Ricardo las escondió todas. Las encontré hace apenas una semana. La sorpresa en el rostro de Teresa fue genuina. ¿Nunca las leíste? ¿Ninguna? Lucas negó con la cabeza. Creí que nos habías abandonado, que nunca te importamos. Teresa cerró los ojos, como si el dolor fuera demasiado grande para soportarlo. Todos estos años, murmuró, todos estos años perdidos por las mentiras de ese hombre. Desde la entrada del jardín, Alma observaba la escena con un nudo en la garganta. Aunque no podía escuchar la conversación, la intensidad del momento era palpable. «Es bonito, ¿verdad?», comentó una enfermera que se había acercado. La señora Teresa lleva años esperando este momento. No dejaba de escribir cartas que nunca recibían respuesta. «Ahora están juntos», respondió Alma con una sonrisa. «Es lo que importa». En el jardín, Lucas se había sentado en una banca junto a la silla de ruedas de su madre. Le mostraba las cartas que había traído consigo, las más recientes que había encontrado. «Quiero que vengas conmigo a la casa», dijo Lucas. «Ya no hay nada que nos separe». Teresa lo miró con ojos brillantes. «¿Estás seguro? Mi salud no es la mejor. Y tú...» «Yo también estoy dañado», completó Lucas con una sonrisa triste. «Pero podemos sanar juntos. Tengo una excelente enfermera». Teresa siguió la mirada de su hijo hasta donde Alma esperaba pacientemente. «¿Es ella? ¿La que encontró mis cartas?» Lucas asintió. «Se llama Alma, y creo que su nombre le hace justicia». «Quiero conocerla», pidió Teresa. «Quiero darle las gracias». Lucas hizo un gesto a Alma, quien se acercó con timidez. Al llegar junto a ellos, Teresa extendió su mano hacia ella. «Gracias», dijo simplemente, «por devolverme a mi hijo». Alma tomó su mano con delicadeza. «El destino solo necesitaba un empujoncito, señora». Los tres permanecieron en silencio bajo el árbol de jacaranda, mientras los pétalos morados caían suavemente a su alrededor, como celebrando la reunión que el tiempo y la maldad habían postergado durante 20 largos años. «Los ejercicios van mucho mejor, ¿verdad?», comentó Alma mientras ayudaba a Lucas a estirar la pierna. Habían pasado 3 semanas desde el viaje a Morelia. Teresa ahora ocupaba la habitación principal del ala este de la mansión, adaptada con todo lo necesario para su comodidad. La casa, antes silenciosa y fría, ahora se llenaba con las conversaciones entre madre e hijo, con música que Teresa pedía escuchar y con el ir y venir de las visitas médicas. «Creo que pronto no necesitaré el bastón para distancias cortas», respondió Lucas, completando la serie de ejercicios sin el dolor que antes le acompañaba. Alma sonrió con satisfacción. No solo la fisioterapia estaba dando resultados. El cambio más notable estaba en la actitud de Lucas. La amargura que antes lo caracterizaba había dado paso a una determinación tranquila, a un propósito que iba más allá de la simple rehabilitación física. «El doctor Mendoza dice que su mamá también está respondiendo bien al nuevo tratamiento», comentó Alma mientras guardaba los implementos de terapia. Lucas asintió, secándose el sudor de la frente. «Por primera vez en mucho tiempo, siento que las cosas van por buen camino». El sonido del timbre del teléfono interrumpió la conversación. Alma fue a contestar, regresando minutos después con expresión preocupada. «Era de la Universidad Autónoma de Puebla», dijo, mordiéndose el labio inferior. «Me aceptaron en el programa de enfermería, con beca completa». Lucas la miró fijamente, procesando la información. «Eso es excelente, Alma. Felicidades». «Gracias», respondió ella, aunque sin mucho entusiasmo. «Las clases empiezan en 3 semanas». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Ninguno quería abordar lo evidente, que Alma tendría que irse. «Siempre fue tu sueño, ¿no?», dijo finalmente Lucas. «Ser enfermera profesional». «Sí, pero ahora...» «¿Ahora qué?», la interrumpió él. «¿Ahora te sientes responsable por nosotros? No puedes renunciar a tu futuro por cuidar de 2 lisiados». «No son ningunos lisiados»,
protestó Alma. Y no es así. Es que me preocupa dejarlos solos. Lucas se levantó apoyándose en su bastón y se acercó a ella. Estaremos bien. Puebla no está tan lejos. Puedes venir los fines de semana si quieres. Alma asintió, aunque la idea de separarse le resultaba más difícil de lo que había anticipado. En estos meses, la mansión Ferrer se había convertido en algo más que un trabajo. Se había convertido en su hogar. Voy a contarle a doña Teresa, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Alma, la llamó Lucas antes de que saliera. Estoy orgulloso de ti. Ella sonrió brevemente y salió del gimnasio improvisado. Mientras caminaba por el pasillo hacia la habitación de Teresa, notó un sobre que alguien había deslizado bajo la puerta principal. Lo recogió examinándolo con curiosidad. No tenía remitente, solo el nombre de Lucas escrito con una caligrafía que ya reconocía. Ricardo. Con el sobre en la mano, dudó un momento antes de llevarlo al despacho de Lucas. Desde su partida no habían sabido nada del antiguo mayordomo, y Alma había esperado que siguiera así. ¿Qué es eso?, preguntó Teresa, que pasaba por el pasillo en su silla de ruedas. Una carta. Creo que es de Ricardo. Teresa frunció el ceño. Ese hombre no se dará por vencido tan fácilmente. Su influencia sobre Lucas era demasiado grande. ¿Qué cree que quiera?, preguntó Alma mostrándole el sobre. Nada bueno, eso es seguro, respondió Teresa tomando el sobre. Déjame verla primero. Alma dudó. No creo que debamos abrirla. Es para Lucas. Precisamente por eso, insistió Teresa. No quiero que Ricardo lo manipule de nuevo. Antes de que Alma pudiera protestar más, Teresa había abierto el sobre y sacado una breve nota junto con lo que parecía ser una vieja fotografía. El rostro de Teresa palideció mientras leía. ¿Qué dice?, preguntó Alma preocupada. Amenazas, respondió Teresa con voz temblorosa. Dice que tiene pruebas de que yo intenté envenenar a su padre, que por eso él me mantuvo alejada. Eso es absurdo, exclamó Alma. Lo es, confirmó Teresa, pero Ricardo siempre fue bueno fabricando evidencias. Alma tomó la nota y la leyó rápidamente. Ricardo exigía una fuerte suma de dinero a cambio de no hacer públicas sus pruebas. No podemos ocultárselo a Lucas, dijo Alma. Debe saber que Ricardo lo está chantajeando. Teresa asintió lentamente. Tienes razón. Los secretos ya han hecho demasiado daño en esta familia. Esa noche, después de cenar, Teresa le mostró la carta a Lucas. Su reacción fue de furia contenida. ¿Cómo se atreve?, murmuró, arrugando el papel. Después de todo lo que hizo. No debemos darle importancia, sugirió Teresa. Probablemente son amenazas vacías. No voy a permitir que siga envenenando nuestras vidas, declaró Lucas. Mañana mismo hablaré con mi abogado. Alma observaba la escena en silencio, consciente de que su partida inminente a Puebla complicaba aún más la situación. No quería dejarlos solos frente a las amenazas de Ricardo. Tal vez debería posponer lo de la universidad, sugirió finalmente. Ni lo pienses, respondieron madre e hijo al unísono. Tu futuro es lo primero, añadió Teresa, tomando su mano. Nosotros nos las arreglaremos con Ricardo. Además, agregó Lucas con una sonrisa forzada, ¿qué clase de jefe sería si te impidiera cumplir tus sueños? Alma asintió, aunque la preocupación no abandonó su rostro. Mientras recogía los platos de la cena, no podía dejar de pensar en la amenaza de Ricardo y en lo que podría hacer durante su ausencia. Las heridas del pasado aún sangraban, y ella temía que Ricardo estuviera dispuesto a abrirlas aún más. El día de la partida de Alma amaneció nublado, como si el cielo mismo quisiera reflejar el ánimo que se respiraba en la mansión Ferrer. Las maletas esperaban junto a la puerta principal, mientras Lucas revisaba por tercera vez los documentos de la beca. Todo está en orden, dijo devolviéndole los papeles a Alma. La universidad cubrirá tu hospedaje y alimentación, además de la colegiatura. Gracias por revisarlo, respondió ella, guardando los documentos en su bolso. Teresa se acercó en su silla de ruedas, con una pequeña caja envuelta en papel de regalo. Para que no nos olvides, dijo, entregándosela con una sonrisa triste. Alma abrió el paquete, encontrando un delicado relicario de plata. Dentro había una pequeña fotografía reciente de Lucas y Teresa,
juntos en el jardín. «Es hermoso», murmuró conteniendo las lágrimas. «Gracias. Nosotros deberíamos agradecerte a ti», respondió Teresa tomando su mano. «Nos devolviste la vida». Lucas carraspeó, visiblemente incómodo con la emotividad del momento. «El taxi debe estar por llegar», comentó, consultando su reloj. Como si lo hubiera invocado, el sonido de un claxon llegó desde el exterior. Los tres se miraron en silencio, conscientes de que el momento de la despedida había llegado. «Prometo venir cada vez que pueda», dijo Alma, abrazando a Teresa. «Y nosotros iremos a visitarte», respondió la mujer mayor. «Lucas me ha prometido llevarme a Puebla en cuanto mejore un poco más su pierna». Lucas asintió, tomando las maletas de Alma. «Te acompaño al taxi». Fuera, el chofer ya esperaba para cargar el equipaje. Lucas entregó las maletas y luego se volvió hacia Alma. «Te preparé algo», dijo entregándole un sobre. Alma lo abrió encontrando un cheque por una cantidad que la dejó sin aliento. «No puedo aceptar esto». «No es un regalo», aclaró Lucas rápidamente. «Es tu salario de los próximos 6 meses. Considéralo un adelanto». «Pero no estaré trabajando aquí. Volverás en vacaciones, ¿no?», la interrumpió él. «Además, mi madre insiste en que debes concentrarte en estudiar, no en buscar trabajos de medio tiempo». Alma miró el cheque nuevamente. Era suficiente para ayudar a su familia y cubrir gastos que la beca no contemplaba. «Gracias», dijo finalmente guardando el sobre. Se miraron en silencio un momento, como si ambos quisieran decir algo más, pero no encontraran las palabras adecuadas. «Cuídate mucho», dijo finalmente Lucas extendiéndole la mano formalmente. Alma ignoró el gesto y lo abrazó. Lucas se tensó por un instante antes de corresponder torpemente al abrazo. «Cuida a tu mamá», susurró ella. «Y no dejes de hacer los ejercicios, lo prometo». Alma subió al taxi y mientras se alejaba, observó por la ventanilla trasera cómo Lucas permanecía de pie junto a la entrada, apoyado en su bastón, cada vez más pequeño en la distancia. Las primeras semanas en Puebla fueron un torbellino de nuevas experiencias. Las clases, los compañeros, la residencia estudiantil, todo era estimulante y agotador a la vez. Alma llamaba a la mansión Ferrer cada domingo, conversando primero con Teresa y luego brevemente con Lucas, quien siempre parecía tener prisa. A mediados del primer mes, mientras estudiaba en la biblioteca, recibió una llamada urgente. «¿Señorita Reyes?», preguntó una voz desconocida. «Habla el licenciado Méndez, abogado de la familia Ferrer». El corazón de Alma dio un vuelco. «¿Pasó algo? ¿Están bien?» «Sí, tranquila. Pero creo que le interesará saber que Ricardo Gómez fue detenido ayer». «¿Detenido?», repitió Alma, sorprendida. «Intentó chantajear al señor Ferrer con documentos falsificados», explicó el abogado. «La policía lo arrestó cuando fue a recoger el dinero». Alma sintió un inmenso alivio. «¿Lucas está bien?» «Bastante bien, diría yo. De hecho, ha estado muy ocupado. Está reestructurando toda la empresa familiar. Incluso ha comenzado a caminar sin bastón para distancias cortas». La noticia le arrancó una sonrisa. «¿Y doña Teresa?» «Su salud mejora gradualmente. El señor Ferrer contrató a una enfermera profesional para atenderla, aunque siempre dice que no es tan buena como usted». Alma agradeció la información y colgó, sintiendo una mezcla de alegría y melancolía. Por un lado, se alegraba de que las cosas marcharan bien. Por otro, no podía evitar sentir que ya no la necesitaban. Las semanas se convirtieron en meses. Alma se sumergió en sus estudios, destacándose entre sus compañeros. A pesar de sus intenciones de visitar la mansión Ferrer, siempre surgían imprevistos que le impedían hacer el viaje. Exámenes, proyectos, guardias en el hospital universitario. Una tarde de diciembre, mientras regresaba a su dormitorio después de una larga jornada de prácticas, encontró un sobre bajo su puerta. Dentro había un boleto de autobús a la Ciudad de México para el fin de semana siguiente y una breve nota escrita a mano. «Si la montaña no va a Mahoma, te esperamos. L». El viernes siguiente, Alma subió al autobús con una pequeña maleta y el corazón acelerado. Al llegar a la terminal de la Ciudad de México, buscó un taxi, pero una voz conocida la detuvo. «¿Buscando transporte, señorita Reyes?» Al girarse, Alma se quedó sin aliento.
Lucas estaba ahí de pie sin bastón, vistiendo un traje oscuro que le daba un aspecto elegante y formal. A su lado, Teresa sonreía desde su silla de ruedas. —¡Vinieron! —exclamó Alma, corriendo a abrazarlos. —Por supuesto —respondió Teresa—. No podíamos esperar más tiempo. —Has adelgazado —observó Lucas tomando su maleta—. ¿Te están explotando en esa universidad? Alma rió, sintiendo cómo la tensión acumulada durante meses se disipaba. Estoy bien, solo ocupada. Pues este fin de semana serás nuestra invitada de honor, declaró Teresa. Lucas ha reservado en el mejor restaurante de la ciudad para celebrar. ¿Celebrar qué?, preguntó Alma confundida. Lucas sonrió, ese gesto que antes era tan raro en él y que ahora parecía venir con más naturalidad. Muchas cosas. Tu excelente desempeño académico, para empezar. Tengo contactos en la universidad, ¿sabes? Bromeó. La recuperación de mi madre, mi primer mes sin bastón, y el hecho de que la mansión se siente terriblemente vacía sin ti. Alma sintió que se sonrojaba. Los he extrañado mucho, confesó. Y nosotros a ti, respondió Teresa apretando su mano. Ahora vamos. El chofer nos espera y tenemos mucho de qué hablar. Mientras caminaban hacia la salida, Alma notó que Lucas la observaba de reojo. Había algo diferente en su mirada, algo que iba más allá del respeto o el agradecimiento. Por primera vez en meses, Alma sintió que había tomado la decisión correcta al aceptar la beca. No porque estuviera lejos de ellos, sino porque ahora, al regresar, podía verlos como realmente eran, no como empleadores o pacientes, sino como lo que se habían convertido sin que ninguno se diera cuenta: su familia. El mensaje llegó en medio de un examen de anatomía. La secretaria de la facultad interrumpió la clase para entregar un telegrama urgente a Alma. Con manos temblorosas lo abrió, sintiendo las miradas curiosas de sus compañeros. Teresa grave, Hospital Santa Fe. Ven pronto. Lucas. Apenas terminó el examen, Alma recogió sus cosas y corrió a la residencia estudiantil. En menos de una hora había empacado lo esencial, solicitado un permiso de ausencia temporal y tomado un taxi hacia la terminal de autobuses. Durante el viaje a la Ciudad de México, no pudo evitar imaginar los peores escenarios. Habían pasado casi 4 meses desde su visita de fin de semana. Las llamadas semanales con Teresa y Lucas se habían vuelto parte de su rutina, pero en la última, Teresa había mencionado sentirse más cansada de lo habitual. Nada alarmante, o eso había parecido entonces. Al llegar al hospital, encontró a Lucas en la sala de espera. Estaba desaliñado, con barba de varios días y ojeras profundas. Al verla, se puso de pie de inmediato. —¿Viniste? —murmuró, como si no pudiera creerlo. —Por supuesto que vine —respondió Alma, dejando caer su mochila para abrazarlo. —¿Qué pasó? Lucas se pasó una mano por el cabello, despeinándolo aún más. Neumonía. Empezó como un resfriado leve, pero empeoró rápidamente. El médico dice que su sistema inmunológico está muy debilitado. ¿Puedo verla? Lucas asintió. Está consciente, pero muy débil. Ha preguntado por ti. La habitación de Teresa estaba en penumbra, apenas iluminada por la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas. La mujer mayor parecía haberse encogido entre las sábanas blancas del hospital. Un monitor cardíaco emitía pitidos regulares y una vía intravenosa le suministraba medicamentos. «Alma», susurró Teresa al verla, esbozando una sonrisa cansada. «Mi niña». «Aquí estoy, doña Teresa», respondió Alma acercándose para tomar su mano. «No hable, necesita descansar». «Tonterías», murmuró Teresa. «He descansado demasiado estos días. Cuéntame de la escuela». A pesar de la gravedad de la situación, Alma no pudo evitar sonreír. Teresa seguía siendo Teresa, preocupada por los demás incluso en su lecho de enferma. «Todo va bien», respondió, sentándose junto a la cama. «Estoy entre los primeros de mi clase». «Siempre supe que serías brillante», dijo Teresa apretando débilmente su mano. «¿Has estado comiendo bien? Te veo más delgada». «Mamá», intervino Lucas desde la puerta, «se supone que Alma vino a cuidarte, no al revés». Teresa soltó una risa débil que se convirtió en tos. Alma le acercó un vaso con agua, mientras Lucas se aproximaba preocupado.
Estoy bien, aseguró Teresa una vez que la tos se calmó. Solo necesito que ustedes dos dejen de preocuparse tanto. Los días siguientes transcurrieron en una rutina de hospital. Alma dividía su tiempo entre la habitación de Teresa y la cafetería, donde a veces conseguía que Lucas comiera algo o descansara brevemente. Por las noches, él insistía en quedarse mientras Alma regresaba a la mansión para descansar y traer cambios de ropa o pequeños caprichos que Teresa pedía. Al quinto día, el médico les dio una noticia alentadora. La neumonía comenzaba a ceder. Teresa podría volver a casa en una semana si seguía mejorando. «Te lo dije», comentó Teresa cuando se quedaron solos. Solo era cuestión de tiempo. «Y de antibióticos, oxígeno y cuidados intensivos», añadió Alma con una sonrisa. Teresa tomó su mano mirándola fijamente. «Necesito pedirte algo, Alma. Lo que sea. No abandones tus estudios por nosotros», dijo con seriedad. «Vuelve a Puebla en cuanto yo esté en casa». Alma bajó la mirada. «No sé si pueda». «¿Por qué no?» «Me siento responsable», confesó. «Debí estar aquí cuando enfermó. Tal vez habría notado los síntomas antes». Teresa negó con la cabeza. «No te atrevas a culparte. Ni siquiera Lucas se dio cuenta hasta que fue evidente. Soy buena escondiendo mis achaques». Hubo un momento de silencio, interrumpido solo por el pitido constante del monitor cardíaco. «Además», continuó Teresa, «Lucas me contó que estás a punto de comenzar tus prácticas hospitalarias. Es una oportunidad que no puedes perder». «Puedo transferirme a un hospital aquí», sugirió Alma. «Y perder tu beca», respondió Teresa. «No, querida, tu futuro está en Puebla, al menos por ahora». La conversación fue interrumpida por la llegada de Lucas, quien traía un pequeño ramo de flores. «Las enfermeras dicen que no podemos tener plantas en la habitación», comentó dejando el ramo sobre la mesita, «pero hice que hicieran una excepción». «Mi hijo, el convincente», bromeó Teresa. «¿Les contaste que tu madre era enfermera en sus años mozos?» «Puede que haya mencionado algo así», admitió Lucas con una sonrisa cansada. Teresa miró a ambos con ternura. «Estaba diciéndole a Alma que debe volver a Puebla cuando yo regrese a casa». Lucas frunció el ceño. «¿Tan pronto?» «Sus prácticas, Lucas», insistió Teresa. «No puede retrasarlas». Alma observó la expresión de Lucas, notando cierta decepción que él intentaba disimular. «Tu madre tiene razón», dijo finalmente. «Mis prácticas empiezan en 2 semanas. Podría quedarme hasta entonces si estás de acuerdo». «Por supuesto», respondió él rápidamente. «Además, necesitaremos ayuda para instalar todo en casa nuevamente». La semana siguiente, Teresa fue dada de alta. Su recuperación era lenta pero constante. En la mansión, Alma supervisó la instalación de equipos médicos y la contratación de una enfermera de tiempo completo. La víspera de su regreso a Puebla, mientras empacaba sus cosas, Alma encontró una pequeña caja sobre su cama. Dentro había un teléfono celular último modelo y una nota. «Para que estemos siempre en contacto. Las llamadas a la residencia estudiantil son un fastidio. L». Sonriendo, Alma guardó el teléfono en su bolso. Al cerrar su maleta, escuchó un golpe suave en la puerta. «Adelante», dijo, suponiendo que sería Teresa para despedirse. Pero fue Lucas quien entró, luciendo inusualmente nervioso. «¿Todo listo?», preguntó señalando la maleta. «Sí, todo empacado». Lucas asintió, quedándose de pie en medio de la habitación, como si no supiera qué hacer con sus manos. «Alma, yo...», comenzó, luego se detuvo inseguro. «Gracias por venir, por quedarte estas semanas». «No tienes que agradecerme, son mi familia». La palabra quedó flotando entre ellos, cargada de significado. «Te voy a extrañar», dijo finalmente Lucas, con una sinceridad que la sorprendió. «La casa se siente diferente cuando estás aquí». «También los extrañaré», respondió ella acercándose. «Pero vendré en vacaciones, lo prometo». Lucas la miró fijamente, como debatiéndose internamente. Luego, en un gesto impulsivo que no parecía propio de él, la abrazó. «Cuídate mucho», susurró contra su cabello. Alma asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Cuando se separaron, ambos sabían que algo había cambiado entre ellos, aunque ninguno estaba listo para nombrarlo todavía. «Señor Ferrer, no debería estar caminando sin apoyo por las escaleras».
La enfermera Claudia corrió hacia Lucas, quien bajaba los últimos escalones sin bastón. «Estoy perfectamente bien», respondió él ignorando sus protestas. «Llevo semanas practicando». Teresa, quien leía un libro en la sala, levantó la vista con una sonrisa. «Déjalo, Claudia. Mi hijo siempre ha sido obstinado. Además, su fisioterapeuta dice que ha progresado extraordinariamente». Lucas llegó al pie de la escalera sin tropiezos, visiblemente satisfecho consigo mismo. «¿Ves? Ni siquiera me tambaleo». Claudia suspiró resignada. «Como usted diga, señor. ¿Necesita algo más antes de que me retire?» «No, gracias. Puedes irte temprano hoy. Yo me encargaré de la medicación nocturna de mi madre». Cuando la enfermera se marchó, Lucas se sentó junto a Teresa en el sofá. «A veces creo que la contratamos más para vigilarme a mí que para cuidarte a ti», comentó con una sonrisa. «Es una buena chica», respondió Teresa, «aunque no es Alma». Al mencionar ese nombre, ambos quedaron en silencio. Habían pasado 6 meses desde la última visita de Alma. Se comunicaban regularmente por teléfono y mensajes, pero sus prácticas hospitalarias la mantenían demasiado ocupada para viajar. «¿Has hablado con ella hoy?», preguntó Teresa, cerrando su libro. «Esta mañana», respondió Lucas. «Está exhausta. Doble turno en pediatría. Siempre quiso trabajar con niños», comentó Teresa con orgullo, como si hablara de su propia hija. El timbre del teléfono interrumpió la conversación. Lucas se levantó para contestar. «¿Residencia Ferrer?» «Sí, él habla». Su rostro cambió de expresión. «¿Cuándo? ¿Está bien?» «Sí, por supuesto. Vamos para allá inmediatamente». Al colgar, su rostro estaba pálido. «¿Qué sucede?», preguntó Teresa alarmada. «Es Alma. Tuvo un accidente en la ambulancia donde hacía sus prácticas. Está en el Hospital General de Puebla». Teresa se llevó las manos al pecho. «¿Es grave?». «No me dieron detalles, solo que está consciente y estable, pero como no tiene familia cercana en la ciudad, nos llamaron a nosotros. Aparecemos como sus contactos de emergencia». Sin perder tiempo, Lucas llamó a su chofer mientras Teresa se preparaba para el viaje. En menos de 1 hora estaban en camino a Puebla, con el corazón acelerado y 1000 preguntas sin respuesta. Al llegar al hospital, fueron recibidos por una de las supervisoras de Alma. «No se preocupen, está fuera de peligro», les aseguró. La ambulancia donde viajaba sufrió un impacto lateral. Alma tiene una fractura en el brazo derecho y algunas contusiones, pero nada grave. «¿Podemos verla?», preguntó Lucas, visiblemente ansioso. «Por supuesto. Está en el 3er piso, habitación 304. Encontraron a Alma recostada en una cama de hospital, con el brazo derecho enyesado y algunos rasguños en el rostro. Al verlos entrar, sus ojos se iluminaron con sorpresa. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, intentando incorporarse. «Somos tus contactos de emergencia, ¿recuerdas?», respondió Teresa mientras Lucas acercaba una silla para ella. «¿Cómo te sientes, mi niña?». «Adolorida, pero bien», contestó Alma con una sonrisa cansada. «No tenían que venir hasta acá. Les dije a las enfermeras que no los molestaran». «¿Molestarnos?». Lucas tomó su mano izquierda suavemente. «Alma, eres familia. Por supuesto que vendríamos». Esa palabra, familia, flotó en el aire entre ellos, cargada de significado. Alma apretó la mano de Lucas, sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias», murmuró. Durante los 2 días siguientes, Lucas y Teresa se instalaron en un hotel cercano al hospital, turnándose para acompañar a Alma. Cuando llegó el momento de darla de alta, surgió el dilema. «¿Puedo quedarme en la residencia estudiantil?», sugirió Alma, mientras recogía sus cosas. «Mis compañeras me ayudarán». «De ninguna manera», intervino Teresa. «Con ese brazo no podrás cuidarte sola. Vendrás con nosotros». «Pero mis clases...». «Ya hablé con el director de tu programa», la interrumpió Lucas. «Te han dado 3 semanas de incapacidad, con posibilidad de tomar algunas clases teóricas a distancia». Alma los miró sorprendida. «¿Hiciste eso?». «También me tomé la libertad de recoger tus cosas en la residencia», añadió con una pequeña sonrisa. «Todo está en el auto». «Parece que lo tenían todo planeado», comentó Alma, entre divertida y conmovida. «Siempre», respondió Teresa con un guiño. El regreso a la mansión Ferrer fue como volver a casa después de un largo viaje.
Alma se instaló en su antigua habitación, ahora redecorada con colores más vivos y una pequeña biblioteca con libros de medicina. ¿Cuándo hicieron esto?, preguntó asombrada. Lucas se encargó hace unos meses, respondió Teresa. Decía que cuando vinieras de visita deberías sentirte en casa. Los días pasaron con una rutina tranquila. Por las mañanas Lucas trabajaba en su despacho, mientras Teresa y Alma conversaban en el jardín. Por las tardes, los tres veían películas juntos o jugaban juegos de mesa. La fractura de Alma mejoraba, y pronto pudo comenzar a usar el brazo de forma limitada. Una tarde, mientras Teresa dormía su siesta habitual, Lucas encontró a Alma en la terraza, mirando hacia el jardín. «¿En qué piensas?», preguntó, sentándose a su lado. «En cómo han cambiado las cosas», respondió ella. «Hace 2 años, cuando llegué aquí, eras un hombre amargado que apenas podía caminar, y ahora soy un hombre menos amargado que camina bastante bien», completó él con una sonrisa. «Todo gracias a ti». Alma negó con la cabeza. «Yo solo te ayudé al principio, el resto lo hiciste tú mismo». Se quedaron en silencio un momento, disfrutando de la brisa primaveral. «¿Qué harás cuando te recuperes?», preguntó finalmente Lucas. «¿Volverás a Puebla?». Alma suspiró. «Debería. Me faltan 6 meses para terminar el programa». «¿Y después?». La pregunta quedó suspendida entre ellos. Alma lo miró a los ojos, entendiendo lo que realmente quería saber. «Después, me gustaría volver, si yo quiero que vuelvas», completó Lucas tomando su mano con suavidad. «Alma, nunca he querido que te vayas». El corazón de Alma dio un vuelco. Por un momento, ninguno supo qué decir. «Siempre supe que serías bueno para mi hijo». La voz de Teresa los sobresaltó. La mujer mayor los observaba desde la puerta con una sonrisa satisfecha. «Desde el momento en que te lanzaste a esa piscina, sin pensarlo 2 veces». «Mamá, no deberías estar espiando», protestó Lucas, aunque sin soltar la mano de Alma. «No estoy espiando. Solo verificaba si querían té», respondió inocentemente Teresa, acercándose con su andar lento pero seguro. «Y por cierto, sí quiero que vuelvas, Alma. Esta casa necesita vida, risas, tal vez incluso niños algún día». «Mamá», exclamó Lucas, sonrojándose. Teresa rió, disfrutando la incomodidad de su hijo. «Solo digo lo que pienso. Ahora, ¿quieren ese té o no?». Mientras Teresa regresaba al interior de la casa, Lucas y Alma se miraron, aún tomados de la mano, con la promesa de un futuro juntos brillando en sus ojos. La familia que alguna vez estuvo rota comenzaba a reconstruirse, esta vez con nuevos cimientos, más fuertes que los anteriores.